más tiempo para que pueda tener consecuencias tal vez para personas que están padeciendo este cuadro, ¿no? Entonces, en cambio la gestante no. La gestante es más agudo, mucho más de riesgo y su evolución puede ser rapidísima, ¿no? A lo que es una sepsis. Con una persona no gestante puede estar ahí 15 días, hasta sí, con fiebre, ¿eh? Haciendo fiebre, ya cuando ya no va a poder ni caminar, recién va a acudir al médico, ¿no? Ya no va a poder no va a poder ni miccionar por el tema del dolor, recién va a acudir. En cambio, una persona gestante no es así, es más complejo. Si no se actúa adecuadamente, rápidamente va a lo que es, ¿no? A lo que es una sepsis. Ese es lo más riesgoso, ¿no? De lo que es una, una infección, de que inclusive desde la misma clasificación es distinta. Pues podemos decir como definición que pues no es una complicación, no. No, la infección urinaria podemos decir que es una complicación médica más frecuente durante el embarazo, durante la gestación, con repercusiones importantes, tanto para la madre como para la evolución la evolución del embarazo. Entonces, ¿no? Eh, Más o menos la prevalencia, ¿no? Se da de que del 20 al 40%, ¿no? De las pacientes, como vamos a decir, eh, pueden inclusive, ¿no? Hacer complicaciones como la pielonefritis. Bueno, esto a razón de que el tema en sí en fondo es que existe una éstasis urinaria. Y al haber una éstasis urinaria, el gran problema es la proliferación bacteriana, ¿no? Y a razón de que se produce una éstasis urinaria, porque hay una hiperfiltración, disminución del peristaltismo, disminución, ¿no? Ya dijimos peristaltismo, y desplazamiento hacia arriba, ¿no? Y adelante de la parte del uretra, perdón, de la uretra, y una relajación del músculo listo. ¿Y esto a razón de qué? A razón de lo que, por el propio embarazo, ¿no? Recuerden que durante el proceso del embarazo hay una serie de cambios anatómicos y fisiológicos, ¿no? Esto inducidos por el embarazo per se, y pues, ¿no? Y va a llevar a una historia natural de una bacteriuria, ¿no? Una bacteriuria, ¿no? Las cuales estas no pueden avanzar, pueden complicarse con digamos, con una pielonefritis, ¿no? Estos cambios anatómicos y fisiológicos debemos darnos cuenta que involucran las diferentes partes de las vías urinarias, incluyendo los riñones, los sistemas colectores, los uretres, la vejiga y hasta, ¿no? La uretra, ¿no? En cuanto al riñón, por ejemplo, ¿no? En cuanto al riñón, va a haber pues ¿no? Un incremento de una longitud aproximadamente de 1 centímetro, ¿no? Durante el embarazo, resultado pues del aumento del tamaño intersticial y vascular renal. Por lo tanto, la tasa de filtración glomerular crece pues, hasta un 30 a 50% más. Entonces, eso es algo que tener en cuenta, ¿no? En cuanto a los cambios anatómicos ¿no? En lo que es el riñón. A nivel de la pelvis renal y los uréteres, ¿qué va a haber, no? Va a haber una dilatación aproximadamente a partir de la 7ª semana del embarazo, ¿no? Siendo mucho más evidente ya en las 12 semanas, ¿no? ¿Esto a razón de qué? La relajación de las capas musculares, ¿no? Como es músculo liso, y esto a causa de la progesterona a un inicio, ¿no? Y posteriormente por el tema de la beta-HCG. Entonces,
Entonces, todas estas situaciones van a ser factores predisponentes, ¿no? A que con mayor facilidad haya una éstasis urinaria y condiciona, bueno, que se realice una bacteriuria. A nivel de la vejiga, por ejemplo, a nivel de la vejiga, ¿no? Es desplazada, pues desplazada hacia arriba, hacia la base superior y anterior, ¿no? Durante el embarazo, ¿no? Puede inclusive ocurrir, pues, con compresión, ¿no? Como vaya creciendo, vaya distendiéndose más, ¿no? El útero, ¿no? También puede existir, ¿no? Un trauma a nivel de uretra y vejiga, ¿no? Bien, entonces todas estas cosas, aparte de los factores, ¿no? Como por ejemplo la uretra femenina es de 3 a 4 centímetros, está cercano al canal vaginal y al, ¿no? orificio anal, hay una colonización a nivel del introito, ¿no? De la mucosa periuretral por microorganismos, ¿no? Entonces son, dijimos, factores predisponentes a que haya una bacteriuria, ojo, ese es el término correcto, ¿no? Bacteriuria. Dentro de la etiología, la Escherichia coli ocuparía el primer lugar un 80%, tenemos ahí Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, Streptococcus galactiae, Staphylococcus aureus, ¿no? Etcétera, como tienen ustedes ahí en este cuadro. Por algunos autores, este porcentaje de la etiología de Escherichia coli del 80%, para Cifuentes, por ejemplo, va hasta 90%, ¿no? Pero en común es la Escherichia coli. Si queremos ver una clasificación, tenemos ahí, ¿no? Lo que son una ITU bajas o altas, haciendo una comparación con una no gestante. Y esta sería lo que es una bacteriuria asintomática, una cistitis y lo otro una pielonefritis. En realidad, la infección del tracto urinario en el embarazo se reduce a estos 3 puntos: bacteriuria asintomática, cistitis y pielonefritis. Ese es, ¿no? En sí lo que nosotros debemos tener presente. Ahora, la bacteria asintomática, presencia en orina de bacterias y en multiplicación activa. Ojo, con ausencia de sintomatología, ¿no? El 20 a 40%, como datos adicionales, podemos ver que el 20 a 40% de las bacterias asintomáticas no tratadas pueden evolucionar a pielonefritis. Y dice el 60-70% de los casos de pielonefritis aguda son precedidos por bacteria asintomática. Un tratamiento correcto de la bacteria asintomática disminuye un 80%, ¿no? de su evolución hacia pielonefritis. Aquí existe un poquito de controversia, puesto que hay algunos trabajos, estudios en donde pues dicen, ¿no? Que si es bacteria asintomática, pues, sí, no se debe dar tratamiento, ¿no? Pero en contraposición a se ha visto que si no se da un tratamiento adecuado, también pues puede progresar, ¿no? A lo que es una amenaza de parto pretérmino, por ejemplo, amenaza de aborto o hasta un aborto, ¿no? El diagnóstico, sí o sí, tiene que ser pues con un urocultivo positivo, ¿no? Con presencia de mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias, ¿no? Por ml, sin signos clínicos de leucocituria. Bien, bueno, los gram en orina también resulta, en orina no centrifugada, resulta también, ¿no? de capital importancia para poder hacer el diagnóstico de una bacteriuria asintomática. Lo ideal es dar un tratamiento ambulatorio según antibiograma, ¿no? Y la mayor ingesta de hídrica y frecuencia que va a tener como
consecuencia de un aumento en la frecuencia de la micción. Un tratamiento así, podemos decir empírico, se recomienda, ¿no? Lo que es, por ejemplo, en sí en común para el tratamiento, tanto lo que es bacteriuria asintomática, una cistitis, ¿no? Se puede utilizar penicilinas, cefalosporinas, la nitrofurantoína y lo que son los macrólidos, ¿no? Entonces, la diferencia está en la vía de administración y la frecuencia, ¿no? Porque definitivamente creo que es obvio, ¿no? Que el tratamiento en caso de una pielonefritis tiene que ser pues, hospitalario, ¿no? A diferencia de una bacteria asintomática, esto es simplemente tratamiento en domicilio, ¿no? Ambulatorio. Nos recomienda, por ejemplo, la amoxicilina con ácido clavulánico, 500 cada 8 o 7 días. Puede ser furoxima, cefixime, ¿no? Y si son alérgicos a las penicilinas, al tratamiento tienen la nitrofurantoína, 100 miligramos cada 6 horas, también por 7 días. Algunos autores todavía recomiendan la citromicina, 500 cada 24, también por 7 días. En cambio, la cistitis, ¿no? Es ya es una infección, ¿no? Que afecta a la pared y mucosa vesical. Se va a denominar ITU primaria cuando esta no se desarrolla a partir de una bacteria asintomática, ¿no? Incidencia en 1 o 2% de embarazos. Un tercio de ellos tienen un urocultivo positivo. Y pues vamos a decir que son las más comunes, ¿no? Representan un 95% de infecciones urinarias en el embarazo. Pero a diferencia de una bacteria asintomática, como su nombre lo dice, ¿no? Asintomática. En cambio, en la cistitis ya vamos a ver que se agregan alguna sintomatología, ¿no? Como es la urgencia miccional, o la quiuria, disuria, dolor suprapúbico, ¿no? Orina turbio fétida, febrícula, ¿no? Sensibilidad a la presión vesical al contacto bimanual y ocasionalmente puede haber hematuria, ¿no? Pues como se dan cuenta, ya es evidente, ¿no? La diferencia con una bacteria asintomática y una cistitis por toda la sintomatología que va a presentar, ¿no? En una cistitis. De igual forma, para el diagnóstico se requiere de lo que es una prueba, un examen de sedimento urinario, donde se va a ver piuria, hematuria, leucocituria principalmente. Leucocitos mayor a 10 por campo. No, esto mayor a 50 por campo, eso ya es patológico, pero nosotros, según protocolo de la maternidad de Lima, acá consideramos a partir de 5, ¿no? Mayor a 5 leucocitos por campo, ya pues es para poder, ¿no? Decir que es una prueba de orina positiva. De igual forma, el urocultivo, ¿sí? Que tiene que ser con mayor a 100.000 unidades por horas de colon. El tratamiento, muy semejante a lo que es la bacteriuria asintomática, puede ser ¿no? Con amoxicilina con ácido clavulánico, cefuroxima, ¿no? Cefixime, y en caso de alergia beta-lactámicos, nitrofurantoína. El manejo también es ambulatorio, ¿no? Donde hay que hacer posteriormente un seguimiento, ¿no? Seguimiento y GRAM, ¿no? Al tercer día de antibiótico. Examen de orina y GRAM ante cualquier síntoma, ¿no? Y el 25% de gestantes con cistitis experimentan un nuevo episodio de ITU durante el embarazo. O sea, es un poco repetitivo. En cambio, la pielonefritis, su incidencia es menor, pero muy peligrosa. Tiene un incidencia de 1 a 2% y una recurrencia de 18%, ¿no? Factores predisponentes, una bacteriuria asintomática, procesos obstructivos.
es mucho más frecuente, dice, ¿no? En el tercer trimestre del embarazo. La detección y tratamiento adecuado de la bacteria asintomática, ojo, disminuye, ¿no?, la tasa de incidencia de la pielonefritis. Y es bastante. ¿Y qué síntomas vamos a observar en un paciente gestante con pielonefritis? Los ya mencionados, en una cistitis, ¿no? Se ha mencionado la cistitis, que es una urgencia miccional, polaquiuria, disuria, dolor suprapúbico, urinaturio fétido, febrícula, sensibilidad a la presión vesical en el tacto bimanual y hematuria ocasionalmente. Entonces, para hablar de pielonefritis tiene que existir cualquiera de esos síntomas. A esto se acompaña la aparición de fiebre y de forma brusca, dolor lumbar uni o bilateral, irradiado a todo el trayecto ureteral, anorexia, náuseas, vómitos. Y a esto podemos agregarle algunos síntomas de mal pronóstico, como por ejemplo la hipotensión arterial, taquipnia, taquicardia, fiebre elevada persistente. Pues miren, este es el gran temor, ¿no? El gran temor es que no llegue a una pielonefritis, porque si de ser así, eso ya es sinónimo de sepsis, ¿no? Sepsis. Y muchas veces se han visto casos donde de pielonefritis se han complicado en una corioamionitis y es fatal, ¿no? Imagínense una corioamionitis a las 30 semanas, 31 semanas. Ese bebé tiene sus posibilidades de vivir, si sale, son muy pocas, ¿no? Entonces, se tiene que dar un tratamiento adecuado a primer nivel, porque es cuando es una bacteriuria asintomática, ¿no? De ahí, pues, con sus respectivos cultivos, antibiogramas, prevenir que porque no progrese, pues, ¿no?, hacia una pielonefritis. En el examen físico podemos encontrar una percusión renal positiva, dolor a la palpación en ambas fosas ilíacas y fondos de saco vaginales. En el tracto vaginal puede haber, ¿no?, una amenaza de aborto o una amenaza de parto pretérmino. Algunas pruebas que se pueden realizar para determinar si es pielonefritis, un examen hematológico, ¿no? Vamos a ver que va a existir leucocitosis, una disminución del hematocrito, una trombocitopenia, ¿no? En cuanto a las pruebas de urea creatinina, puede haber un aumento transitorio que debe de normalizarse con el tratamiento. En el sedimento urinario, piuria, hematuria, y se debe realizar un gramo de orina sin centrífugas. Más pruebas complementarias, proteinuria, urocultivo, ecografía renal, un hemocultivo. Dice, se debe monitorizar, ¿no?, dinámica uterina en gestaciones mayores de 24 semanas. Diagnóstico diferencial se procede con un cólico nefrítico, con una apendicitis aguda, colecistitis, amenaza de parto pretérmino y hasta una corioamionitis, ¿no? Se debe tener en cuenta bastante, ¿no?, la diferencia clínica entre cada uno de estos. El tratamiento, definitivamente el tratamiento es hospitalario, ¿no? Entonces, lo que se hace es que hay un aumento de ingesta hídrica a 3 litros por día por lo menos, la que te va a asegurar un aumento, ¿no?, de la diuresis, que también es muy favorable para que no haya un daño, ¿no?, una injuria renal. Administrar antipiréticos de ser necesarios, ¿no? Y los antibióticos deben ir hasta los 14 días. De inicio
en caso de pielonefritis, de inicio de forma parenteral, por lo menos 5 días. Luego se culmina el tratamiento por vía oral, ¿no? El tratamiento puede ser un poco empírico hasta que salga, pues, ¿no? De lo cultivo. Luego ya se modifica y, ¿no? Se va, pues, ¿no? Lo que es con vía oral para completar ¿no? los 14 días que le corresponden. Como recomendaciones, ya mencionado, ¿no? Penicilina, cefalosporinas, nitro y macrolio. Vamos a utilizar la ampicilina, ampicilina sulbactam, cefazolina, cefotaxime, ¿no? Como recomendaciones nos hace. ¿Y cuándo se va a dar de alta una paciente que ha tenido pielonefritis? Bueno, un factor es la condición socioeconómica, ¿no? Dos, pues tienen que ser obviamente paciente asintomático, que no estar con, no tener fiebre por lo menos 48 horas, ¿no? Previos al momento que se está evaluando a la paciente. El gramo de orina negativo al tercer día y quinto día del tratamiento, ojo. Ver cómo está el tema, ¿no? De la tolerancia, ¿no? Y la comprensión, ¿no? Si es que el tratamiento es por vía oral. Se debe tener, desde el punto de vista del laboratorio, un perfil séptico negativo. Por ejemplo, ¿no? El hemograma, leucocitos, plaquetas, hemoglobina, en lo que es un alga de electrolitos, el lactato. El lactato, por ejemplo, alteraciones electrolíticas, ¿no? Sodio, potasio, que el medio interno debe estar, pues, vamos a decir, en equilibrio, ¿no? Eso es lo que es muy importante. Como terapia de reemplazo puede ser amoxicilina, ácido flavonoico bioral o cefadroxilo o no cefixime. El tema es que se debe de ampliar el tratamiento hasta los 14 días. Algunas complicaciones que pueden progresar a un sepsis en 10%, a un séptico en un 3%, ¿no? Un síndrome de respuesta inflamatoria, un absceso renal, puede haber pielonefritis granulomatosa, puede haber parto pretérmino y hasta una sepsis en el neonato, ¿no? Que haga una paciente cualquier cuadro infeccioso durante el embarazo ya condiciona también que el feto haga, ¿no? Un problema séptico. Para la prevención, lo más importante es, pues, hacer un correcto diagnóstico y tratamiento de la bacteria asintomática. Entonces, aquí surge el problema de la toma de muestra. Por norma técnica, la toma de muestra dice que debe ser con sonda, ¿no? Y tomar todas las medidas de asepsia y antisepsia posibles. Cosa que se realiza, pero se da un 60%. El resto no toman las medidas antisépticas necesarias y pues no se realiza la toma de muestra con sonda, ¿no? Sino que le dicen a la paciente, ya pues, orina un poquito y el resto lo pones acá en el frasquito. Entonces, ahí puede pasar una serie de casos donde al final la muestra sale contaminada, ¿no? Y ya, pues, ya estaríamos haciendo ya un mal paso, ¿no? Por no hacer un correcto diagnóstico de una bacteriuria asintomática, ¿no? Entonces, otra alternativa también de una paciente que ya vamos a decir, hizo un cuadro de pielonefritis y progresó, se le dio de alta, ¿no? Se le puede dar nitrofurantoína. Si vigilamos, ¿no? Vía oral, ¿no? Cada noche durante el resto del embarazo, ¿no? Hablamos de pacientes con infecciones recidivantes, ¿no? Bueno, no nos recomiendan usarlo en el primer trimestre, ¿no? Tiene que ser después de eso. Bien,
En resumen, esto es, ¿no? Lo que es, ¿no? El hito en la gestación. Como se dieron cuenta, no es tan, ¿qué les digo? Complicado, difícil, ¿no? El gran detalle está en, como dijo al final, un buen diagnóstico y tratamiento de una bacteriuria asintomática, ¿no? Hay controversia sobre si se debe dar o no se debe tratamiento, pero los estudios han demostrado que en aquellos casos que les han dado, ¿no? Les dije ahí que hubo una reducción, ¿no? Reducción de los abortos o amenazas de parto, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Es muy importante. ¿Para qué? Para poder vamos a decir, detectar adecuadamente a una bacteria asintomática. Ahora, que progrese a cistitis puede ser, pero es un poquito menos frecuente, ¿no? Y mucho menos que progrese a pielonefritis. Pero si que llegase a ser pielonefritis, es pues prácticamente sinónimo de sepsis. ¿Por qué? Porque la paciente viene con toda la sintomatología, a eso agregan fiebre, si hay taquicardia, si hay hipotensión, si hay taquipnia, eso ya es sepsis, ¿no? Entonces, y aquí viene tal vez la recomendación. En caso de que sea sepsis, ¿qué se debe activar? La clave amarilla, ¿no? Y sucede que muchas personas del centro de salud no saben manejar adecuadamente a un paciente con condiciones delicadas, ¿no? Si tiene una paciente gestante con fiebre y todo lo demás dicho, pues, ¿no? Molestias urinarias, todo esto, pues una pielonefritis, ¿no? Pues, actuar inmediatamente, ¿no? O sea, actuar, y como dijimos, ya es clave, sinónimo de sepsis, clave amarilla, ¿no? De igual forma, sus dos vías, su sonda Foley, en este caso por las vías se administrará, pues, ¿no? Hidratación por un lado y por otro lado los fármacos, ¿no? Que pueda requerir. Entonces, en términos generales, sería, pues, ¿no? Recomendarles que si están frente a un caso como pielonefritis, que ya, pues, es sepsis, ¿no? Entonces, o una hemorragia o una crisis hipertensiva, ¿no? Pues hasta una eclampsia, ustedes tienen que tener a la mano sus claves. Y manejando sus claves nomás van a solucionar muchos problemas. Muy bien, jóvenes. Eso sería. Bueno, creo que con esto ya hemos terminado, ¿no? Lo que es la parte teórica. Tenemos un acuerdo con su delegada. Me imagino que ya les informará. Y ya pues estaremos en contacto. Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Con ustedes, buenas noches, cuídense. Sí, doctor, gracias.